Bienvenidos de nuevo al curso de React Intermedio, esta vez con la gestión del estado, con el estado centralizado y los hooks. En esta lección vamos a dar principalmente el tratamiento del estado como una zona central, o sea, tal y como hablábamos anteriormente de cómo hacer para tratar el estado desde un punto central donde podamos coger un estado global para toda la aplicación y llevarla a los componentes. En este caso nos vamos a extender un poco sobre cómo hacerlo utilizando el patrón Redux. Patrón Redux, que es muy importante a la hora de gestionar el estado en React, ya que proviene del patrón Flux de Facebook, que fueron los primeros que introdujeron un patrón centralizado dentro de React. Al fin y al cabo, el patrón Redux no es más que una revisión del patrón Flux. Luego vemos cómo podremos implementar el patrón Redux sin necesidad de la librería Redux que se utiliza en React, utilizando simplemente los hooks de los componentes funcionales. Antes estábamos hablando en la anterior lección sobre cómo podemos tener muchos problemas si tenemos que pasar el estado de alguna manera entre dos componentes que sean hermanos, o sea, que haya una horizontalidad, ya sea porque sean dos páginas en un router distinto, ya sea porque estos componentes están al mismo nivel y la cascada de props no llega. Por supuesto, no podemos hacer que la cascada de props vaya a cualquier hermano dentro del árbol de React. Entonces vimos unas cuantas de soluciones, como por ejemplo utilizar el router para poder pasarlo o utilizar el local storage para poder almacenar temporalmente una cierta información. Sin embargo, el problema de esta solución es que esto es válido cuando tenemos muy poca comunicación horizontal, porque realmente no tenemos por qué estandarizar el flujo si no queremos. Si esto va a ocurrir de forma poco regular, podemos simplemente crear mandar un estado con el router, almacenarlo en el local storage y olvidarnos de introducir más complejidad en nuestra aplicación. Sin embargo, si nuestra aplicación crece lo suficiente, lo interesante es tener una estrategia para poder gestionar esto. Esta estrategia es Redux. Redux, a grosso modo, como hablábamos todos los patrones centralizados, simplemente lo que hace es comunicarse con los componentes que son transversales, inyectando directamente sus propiedades dentro de los propios componentes. Es decir, Redux hace una cascada de props propia hacia cada componente que quiera una propiedad concreta. Si quiere consumir la propiedad user, por ejemplo, Redux inyectará a través de cascada de propiedades la propiedad user solo en ese componente. Y esa propiedad user será global, será parte del estado. Por lo tanto, esa propiedad user tendrá el mismo valor en todas las páginas a las que sea inyectada, que ese es realmente su gran valor. Vale, en este patrón, ya entrando un poco en los detalles, podemos decir que la fuente de verdad, o sea, lo que nosotros, si seguimos el patrón 100%, si realmente utilizamos el patrón Redux y no utilizamos el estado local, porque evidentemente si utilizamos el patrón Redux al 100%, deberíamos de no utilizar el estado local nunca. Si realmente nuestra aplicación está 100% basada en el patrón Redux, el único punto donde existe estado y el único punto que mantiene, por así decir, la verdad de la aplicación es el almacén o store de Redux. El store de Redux tiene el estado, que es de solo lectura, y es el estado sincronizado para todas las páginas. Entonces, para poder cambiar ese estado, si ese estado solamente de lectura, para poder cambiar ese estado, en Redux lo que hacemos son acciones. Una acción puede ser, por ejemplo, incrementar. Si tenemos una propiedad contador dentro del estado, incrementar lo que puede hacer es sumar 1 al contador. Eso se hace así con una función pura, simplemente que recibe un parámetro y modifica el estado devolviendo un estado nuevo. Esto se hace así porque es una forma controlada de manejar el estado. Es una forma simple de saber qué está ocurriendo para que el estado cambie. Porque esas acciones en debugging podemos hacer incluso que lancen un log, de forma que podemos saber cuándo se está cambiando el estado porque se lanzará una acción. Cada vez que se lanza una acción, cambia el estado. Es una forma fácil de debuguear por qué y cómo y de dónde provienen los cambios de nuestra aplicación y nos proporciona también aparte ese estado centralizado en la aplicación que estábamos buscando. Aquí podemos ver cómo funciona el estado de Redux. Nosotros tenemos básicamente un componente. En ese componente ocurre una interacción, por ejemplo ocurre un clic, ¿no? Como hablamos en incrementar, ocurre un clic en un botón, ese clic lanza una acción que va a ser incrementar
esa acción se lanza contra las stores, modificando las stores, bueno, yendo hacia los reducers y cada reducer realizando una modificación en el store, tal y como hablábamos. Hacemos la acción incrementar al clicar. Incrementar llega al reductor del contador. El reductor del contador devuelve un estado con el contador agregándole 1 y eso se vuelve a introducir en la store. De forma que tenemos un flujo cerrado de acción, que es una forma bastante sencilla de controlar el estado de nuestra aplicación. Entonces, esto solamente es un patrón de desarrollo y luego tenemos una librería que existe dentro de React que se llama React Redux, que básicamente es una implementación de Redux con una serie de bindings para poder hacer varias acciones, utilizar dispatchers, todo lo que estábamos hablando aquí, pero implementado dentro del core de React. ¿Qué pasa? Que desde la 16.8, cuando introdujeron hooks, ya no es necesario Redux, o sea, no es necesario Redux. No se tiene por qué usar Redux. Si se prefiere, se pueden usar hooks. Se puede crear el Redux de cero, implementar el patrón o hacer un patrón basado en Redux, un Flux, por ejemplo, tal y como hablábamos, un patrón anterior. ¿Cómo funciona? Pues básicamente una de las ventajas que nos permiten los hooks es que no solamente nos permiten usar el estado usando el hook useState, sino que también nos permite crear reducers, como los que tendría Redux. ¿Qué es un reducer? Un reducer, al fin y al cabo, lo único que recibe es una acción y un estado inicial y devuelve un nuevo estado dependiendo de qué acción se haya ejecutado. Aquí podemos ver un ejemplo de reducer. En este reducer lo único que está ocurriendo es que el reducer recibe una acción. Esa acción tiene un tipo y el tipo puede ser, como hablábamos antes, incrementar, decrementar o set, que sería poner, ¿no?, el valor. Entonces lo que hacemos aquí simplemente es cada acción representa unos cambios concretos en nuestro estado. De forma que nosotros podemos llamar con una serie de botones a nuestro método con un dispatch, que es el dispatch que nos proporciona el useReducer, pasándole la acción que queremos hacer. La acción de tipo incrementa, pues lo que hará será sumar 1 al contador. La acción de tipo decrementa restará 1. Pero siempre cambiamos el estado a medida que mandamos acciones y procesamos dichas acciones. Evidentemente, las convenciones aquí dependerán de nosotros. Por ejemplo, nosotros usamos el type porque eso se usa en Redux. Y usamos el type, pero realmente podríamos llamarlo simplemente action y el action que fuera directamente la acción que queremos realizar. Pero esto también nos permite pues, más libertad a la hora de añadir propiedades a nuestras acciones. ¿Qué hemos visto en esta lección? Hemos visto en esta lección que existen varios patrones, uno de ellos es Redux, que está basado en Flux y que realmente todos ellos intentan centralizar el estado y lo único que varían un poco quizás es en cómo centralizan el estado y poco más, y el flujo evidentemente. Luego, que el patrón Redux se basa sobre todo en crear una fuente de verdad que sea de solo lectura y que la modificación sea mediante un flujo concreto, cerrado y altamente trazable, de forma que sea fácil de buguear nuestra aplicación y no se descontrole con esto de tener varios componentes, varias páginas y todos compartiendo el mismo estado. Y que tenemos un hook a nuestra disposición, que es useReducer, que nos permite copiar esta funcionalidad de Redux o implementar nuestra propia funcionalidad de Redux, de Flux o de cualquier patrón de generalización de estado que queramos. Y hasta aquí, espero que os haya gustado esta lección y en la siguiente veremos una serie de buenas prácticas para mantener el estado en nuestra aplicación.